Tenemos con nosotros a Nunc. Nunc ya ha participado en alguna otra reunión con nosotros. Y bueno, pues Nunc es divulgador, es escritor, se dedica un poco ha escrito varios libros de conciencia, meditación y contemplación. Yo aquí tengo 4 de sus libros. Uno de ellos es 2027 Cambio Consciencial. Si me equivoco me corriges, Nunc. Otro de ellos es Trascendencia. Otro de ellos se llama Perspectivas. Y este que tiene detrás anunciado, que lo veis ahí en su pantalla, que se llama Viaje a la Divinidad, que es un libro que, bueno, aparte de ser un libro, pues viene con una energía muy alta, muy poderosa, y que, según me comentaba él, también está ya disponible a través de Amazon, ¿verdad? Sí, como hace un año y algunos meses fue publicado por una editorial, pues está en librerías de España y bueno, la distribuidora es internacional, entonces distribuyen a países también de Latinoamérica y luego también pues lo han puesto en Amazon. Y lo que siempre digo a cualquier lector, en el interior de los libros aparece el correo electrónico y siempre contesto a todos los correos electrónicos y está la posibilidad de que cualquier persona que tenga interés pueda comentar su percepción, sus sensaciones o las experiencias con la lectura de los libros y es una alegría compartir siempre. Muy bien. Bueno, Nunc, pues hoy te he provocado a venir porque tenía muchas ganas de hablar de una cosa que para mí es muy importante y que me apetecía también compartir con la gente que estuviera aquí. Bueno, pues casi todos nosotros sabemos que al final todo es energía y vibración, ¿no? Y bueno, pues es muy importante el tener en cuenta que cada pensamiento, cada palabra que nuestra mente, nuestro emocional, es capaz de evocar de alguna manera, ¿no? Esa capacidad divina que tenemos de crear realidad, tiene una implicación no solamente en nosotros, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, también lo tiene en las personas que están a nuestro alrededor, personas con las que interactuamos, en los sitios donde vamos, sobre todo cuando podemos salir de casa. Y de algún modo, pues todo esto influye en lo que es el colectivo, ¿no? También nos influyen las palabras de los demás, cómo nos hablan, etc. Y yo quería traer a Nunc porque yo he asistido a unas cuantas conferencias de él y me sedujo sobre todo el conocimiento que él tiene ya sobre cómo manejar muchas veces o cómo articular, mejor dicho, el lenguaje para de alguna manera quitarle un poco de peso energético a ciertas expresiones que hemos dado como por no lo va. Pero sobre todo quería evitar eso, ¿no? A que nos explicara un poquito todo el tema de lo que son las energías que van asociadas a pensamientos, al propio discurso, etcétera. Entonces, pues te doy paso, Nunc, y nos vas un poquito. También comentaros que en cualquier momento que deseéis intervenir o comentar o decir algo, pues si podéis me lo decís a través del chat y si no, pues intentamos intervenir en un momento que no interrumpa mucho. Sí, como muchas gracias Roberto. Siempre en todos los encuentros que hago, ya sean presenciales o en este caso online, eh, siempre son encuentros participativos, con lo cual, como ha dicho Roberto, en cualquier momento podéis preguntar o compartir. Y de hecho se agradece que cuando os nazca una pregunta con interés, pues sintáis la libertad de hacerlo, porque es un espacio en el que hay aceptación, comprensión y se hace todo con alegría y amor. Y cuando preguntáis con interés, pues es posible que surjan palabras en forma de respuesta. Con lo cual se agradece que cualquier pregunta que tengáis con interés la podéis realizar.
Bueno, en lo que asistió Roberto varias veces en un centro de Madrid, hablaba de creencias limitantes y en, y en el caso de hoy, que Roberto quería más específicamente, era el tema del lenguaje. Y ciertamente, como todo es vibración, pues la forma de expresar, la forma de comunicar, también la actitud, la predisposición, los actos, pues todos los pensamientos son vibración. Y enfocándonos a la forma de expresarnos, pues hay varias cosas que se pueden ir comentando. También, también abierto a cualquier tipo de sugerencia o cualquier palabra que queráis preguntar, su connotación energética y si se puede transformar. Siempre suelo empezar por una palabra que suele ser muy utilizada habitualmente y es la palabra problema. En mi caso, invito, como siempre digo, quien perciba sentido, porque no se habla para convencer ni para imponer, invito a cambiar la palabra problema por la palabra circunstancia. ¿Qué significa esto energéticamente? Bueno, el enfoque es muy distinto, como seguramente intuiréis. Habitualmente, cuando una persona utiliza la palabra problema, suele identificarse con el rol de víctima. El rol de víctima obviamente es de baja vibración y eso conlleva que su perspectiva pues sea una determinada, con una vibración que provoca que pensamientos y sensaciones eh, estén acordes a esa vibración. Eh, bueno, aquí Roberto está escribiendo, yo tengo una circunstancia con mi conexión en el chat, por no decir problema, ya se va, ya va colaborando, integrándose en el cambio de lenguaje. Eh, bueno, cuando se dice en vez de problema circunstancia, el enfoque es muy distinto. Alguna persona, por ejemplo, me preguntaba en algunos encuentros que hago de creencias limitantes y tal, dice, entonces, Nung, tú no tienes problemas. Y le decía, bueno, tengo circunstancias en mi vida que posiblemente, si te las explico, podrías tú definirlas como problemas. Pero en mi caso no las considero un problema, sino una circunstancia de la que ocuparse o de la que invertir la energía. Entonces, en mi caso, puedo decir que no tengo problemas, pero no porque no haya circunstancias que se puedan considerar problemas o circunstancias de las que haya que ocuparse, sino que toda circunstancia que ocurre la observo como una oportunidad para transformar o para transformarla. La inversión de energía es, como intuiréis, muy distinta. El rol de víctima, que cuando uno dice que tiene un problema se da, hace que su perspectiva sea, pues, por poner un ejemplo gráfico, pues esta perspectiva. Ve solo a través de una perspectiva muy limitada. Cuando su perspectiva se amplía, pues tiene más visión. Cuando ves que todo lo que ocurre es una circunstancia, que además ya habéis interiorizado que todo lo que ocurre es una oportunidad de observación y de transformación, pues la forma de vivir todo lo que transcurre pues es mucho más enriquecedora y consciente. Esto es lo que surge con esta palabra en cuestión y este enfoque. Si luego hay más, pero si os invito, si queréis compartir algo, también Roberto os dará paso. Hola Roberto. Pues Sí, no, discúlpame que estoy aquí con mi circunstancia tecnológica. Eh, sí, bueno, te invito a que sigas un poco compartiendo. Sobre todo creo que estamos en unos días muy peculiares eh, a la hora de utilizar nuestro lenguaje, de utilizar los pensamientos, etcétera. Y también incluso en estos tiempos en los que estamos compartiendo con personas cercanas, a lo mejor queridas o no tan queridas,
es muy importante el tema de comunicación, el tema de cómo usamos las palabras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, en la convivencia suele haber a veces eh, argumentarios eh, egoicos o acorde a una perspectiva o a una vibración en forma de palabras que distorsionan pues una visión más profunda. Por ejemplo, habréis escuchado, incluso a veces utilizado, alguna frase como típica como es que me sacas de mis casillas. Estoy mirando las caras de la gente a ver si alguien se identifica con eso. Alguien habrá dicho alguna vez, es que me sacas de mis casillas, ¿no? Algún compañero del camino de la vida, como me gusta decir, ya sea pareja, familiar o amigo. ¿Por qué suele surgir esa palabra o esa frase? Eh, Surge para no responsabilizarse de lo que uno siente y echar la culpa a algo externo. Entonces, pasar no pasa nada. Es decir, otra cosa es la culpa, que también es otra estrategia mental. Entonces, cuando uno se descubre en esas estrategias o en esa forma limitada y limitante de expresarse y de invertir la energía, como echar la culpa a lo externo, ya sea una persona o circunstancias, en vez de responsabilizarse, en cuanto uno se dé cuenta, ya tiene la capacidad de transformar esa circunstancia o esa forma de expresarse, con lo cual está muy bien. No hay tampoco que entrar en un estado de autoculpa, porque eso es otra estrategia de la mente. Entonces, cuando uno se descubra diciendo, es que me sacas de mis casillas, ahí ya, en cuanto se dé cuenta, ya sabe que no se está responsabilizando de lo que está sintiendo y de cómo gestiona lo que percibe. Puede que también hay que ver qué subyace ahí. Puede ser por exigencia de que otra persona, de que tú quieras que otra persona se comunique de una determinada forma, con lo cual estás privando, entre comillas, de la naturalidad de que se manifieste como sabe, puede o le nace, o por no responsabilizarse y no autorresponsabilizarse de gestionar lo que está sintiendo. Con conciencia, por ejemplo, uno podría decir a la pareja, amigos o familiares, en vez de me sacas de mis casillas, podría decir, por ejemplo, bueno, esto que dices, o sea, me molesta lo que dices, pero obviamente es responsabilidad mía de cómo me lo estoy tomando y me toca a mí gestionarlo. Con esto se abren varias posibilidades. Uno, autoobservación consciente. Otro, comunicación consciente de decir cómo te estás sintiendo, que es muy importante. Pero ya con el enfoque no de culpar, sino el enfoque de que la otra persona sepa cómo te estás sintiendo y la otra persona también pueda gestionar cómo se comunica y entre los dos pueda haber una comunicación más fluida. Estos son algunos ejemplos. Sí, se me ocurre, no, a mí me han venido un par de cositas que quería comentar con vosotros. Eh, el famoso tema de las frases hechas, las cositas que desde siempre han estado en la familia, en la cultura, y que muchas veces no son siempre precisamente cosas muy positivas, ¿no? Parece como que de alguna manera el lenguaje ha estado siempre muy adaptado al autofustigamiento, como tú muy bien decías, a la proyección del problema en el otro, a estar un poco como metido en el drama. ¿Qué poder tiene ese mensaje que hay en el subconsciente, en el inconsciente, de las frases hechas, ¿no? de eso que está como en el colectivo, ¿no? Que se repite tantas veces? Repercuten en la forma de comunicarse, eh, tanto en palabras como incluso en actitud o predisposición, con lo cual tiene su influencia en cuestión vibracional. Frases hechas, por ejemplo, aparte de la de que he puesto como ejemplo, es que me saca de mis casillas para justificar el enfado en vez de gestionarlo, o de justamente esa situación comunicarse con naturalidad
y de forma consciente con la pareja, con la familia, con los amigos y entre los participantes darle otro enfoque y transformarlo juntos. Otras frases hechas, por ejemplo, es el clásico me da igual, pero cuando este se dice como me da igual lo que, o sea, me da igual lo que digas, no me afecta. O me da igual como de pasotismo, pero que en verdad hay resignación en vez de aceptación, porque hay diferencia entre la aceptación y la resignación. Entonces, frases hechas de ese tipo, me da igual, es, bueno, ahí va una carga de aparente pasotismo, en verdad es resignación o en vez de aceptación. Y eso, bueno, pues influye, como estoy diciendo, a la hora de comunicarse y influye en tus actos y actitudes y pensamientos. Entonces, no hay que confundir la aceptación con pasotismo o indiferencia. Habitualmente cuando se dice me da igual, eh, es porque bueno, uno toma una actitud de pasotismo. Pero si se indaga qué esconde o por qué está envuelto esa frase, habitualmente pues suele ser por, bueno, pues se busca, hay resignación más que aceptación, incluso se busca o sale el rol de buscar el aparente desapego, pero en verdad no hay un desapego consciente porque te está influyendo, porque además habitualmente se dice con malestar, me da igual lo que digas, por ejemplo, o me resbala, pero lo estás diciendo con malestar interno, entonces es muy importante la autoobservación. Por ejemplo, una persona el otro día, bueno, hace un tiempo, me decía, es conveniente tolerar a las personas que te rodean. Bueno, hay que ver qué subyace en ciertas palabras. La palabra tolerar, por ejemplo, esto sí lo voy a leer porque lo busqué en el diccionario, porque ya de principio, la palabra tolerar me incitó a ver que ahí no había, o por lo menos con la forma en lo que me lo comunicó esta persona, no había una conciencia eh, auténtica. Y la palabra tolerar en el diccionario dice permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. O sea, algo que no expresas, que no apruebas y que no tienes por lícito, lo toleras. Pero ahí no hay aceptación, hay resignación, que es lo que hablaba antes, que es la diferencia entre la aceptación y la resignación. En la resignación hay apego al rol de víctima o hay sufrimiento. Con aceptación hay un estado de libertad y liberación en tanto que uno no se considera víctima de las circunstancias. Con lo cual, cuando os descubráis diciendo, utilizando ciertas palabras, sea la que sea, mirar cómo lo estáis comunicando. Ser honestos, ir a ese espacio interior y sin necesidad de que lo expongáis, si no os surge, por lo menos mirar con honestidad por qué lo estáis diciendo y cómo os estáis comunicando. Y podéis transformar esa palabra en cuanto os deis cuenta. La palabra problema por circunstancia es una invitación. No es lo mismo aceptar que resignarse. La vibración no es igual. Tolerar puede haber resignación camuflada. Cuando se dice, por ejemplo, la palabra culpa, mucha gente se vive tanto culpando a lo externo, incluso a veces culpándose a uno mismo. Eso es vibración. Pero ¿y si en vez de culparse y de culpar a los demás o a lo externo, uno vibra en responsabilidad, en autoobservación consciente? Para la parte egoica es más fácil echar la culpa a cualquier cosa externa, incluso luego apegarse al rol de víctima y culparse por cómo ha vivido o cómo se está manifestando.
Pero con todo lo que estoy diciendo no es para que luego salga el rol de víctima y de culpable porque no estáis actuando con conciencia, sino desde la observación decir, vale, lo observo y lo transformo, pero lo acepto y me acepto tal y como estoy comunicándome porque es una oportunidad de transformar. Con lo cual no voy a culparme porque todo lo que estoy viviendo tiene un sentido y me estoy dándome cuenta. Estas son unas cuantas pinceladas que van surgiendo con si os nace os escucha y bueno, Roberto también, que es el que organiza, también os irá dando paso o me irá haciendo alguna pregunta también. Bueno, mientras que alguien se anima a hablar, que os doy paso para quien quiera, creo que Catalina ha levantado la mano. Una preguntita que yo quería hacer es simplemente, ahora yo de Catalina, disculpa. Hay muchas veces un y tanto decimos lo que realmente estamos pronunciando, me refiero a lo que sale por nuestra voz, nuestro mensaje, a lo que entiendo a nivel, pues, de alguna manera, frecuencial. Bueno, se te ha escuchado entrecortado, pero bueno, por lo que he escuchado me surgen unas palabras que a referencia de lo que dices. Sí, obviamente cuando las palabras transmiten un mensaje o una forma de expresarse, tiene su importancia, pero tiene mucha importancia de dónde surgen. Si surgen desde una creencia o ya estás vibrando unificado a lo que estás transmitiendo. Cuando se unifica palabra, sensación, sentimiento y lo pone de manifiesto todo unificado, obviamente la vibración es más transformadora, en tanto que eres uno con el mensaje, por decirlo así. Entonces eso tiene su importancia. La forma de expresarse, como te decía a ti el otro día que me invitaste a hacer esto, decía, y en los encuentros que hago de creencias limitantes, invito a cambiar palabras en la forma de expresarse, que es un inicio. Luego, a partir de ahí, se cambian del esquema mental. Después, se cambian del esquema del sentimiento, de la sensación, y ya todo se va unificando. Y cuando está unificado la forma de expresarse y el esquema mental se ha transformado, el sentimiento, la sensación, la experiencia también está acorde, entonces desde esa unificación lo que se transmite y el origen desde el que se transmite tiene una repercusión vibracional más poderosa y más potente, claro. Vale, damos paso a Catalina, que voy a cortarlo. Bueno, me has pisado la pregunta porque iba a preguntar exactamente lo mismo. Bueno, si lo preguntas tú, de nuevo, puede que surjan palabras complementarias, si te nace compartir. Sí, bueno, complementar un poco el hecho de que, no sé si lo ves en cuanto a que vas cambiando, porque también vas cambiando inconscientemente tu forma de vibrar desde el inconsciente. Eso es una cosa. Y otra cosa que también quería preguntarte, hay una palabra que siempre, creo que en general vibra mucho, hay diferentes vibraciones, que es la palabra del dinero. Entonces, por si tú puedes dar alguna pincelada sobre eso. Sí, muchas gracias por preguntar. Hay cambios internos que aunque uno no sea consciente que se están dando, se integran y ya entonces es lo que dices tú, que se cambia la forma de comunicar o incluso el origen desde el que comunicas, con lo cual imagínate qué importancia tiene. Obviamente mucho de eso eres consciente, pero a veces se integra de tal forma que ni siquiera hay una unificación que prácticamente instantánea o a raíz de distintas circunstancias se van acoplando. Y obviamente imagínate el poder y
lo que se origina. Y sobre la cuestión del dinero, cuando también hablo de creencias limitantes, una de ellas, también hablo de creencias limitantes, de lo habitual, pero también de lo que la gente llama espiritualidad, que al final todo es vida, porque siempre hablo de que no hay que separar lo terrenal de lo espiritual porque todo está unificado. Entonces, sobre el dinero hay muchas creencias limitantes también. El dinero ni es bueno ni es malo, todo depende de cómo lo gestiones y si hay dependencia interior o si tu bienestar depende de la acumulación de los bienes materiales. Pero una persona puede tener mucho o poco dinero y estar en conexión con la esencia, con su esencia. Y puede tener mucho o poco dinero y no estar conectado con la esencia y estar apegado a distintos roles que esa apariencia, esas circunstancias le dan o le pueden dar, ¿no? O sea que lo importante es cómo lo utilizas, tu dependencia emocional interior con la cuantía que tienes y cómo lo gestionas. Por ejemplo, en este encuentro no se está pidiendo una aportación económica / energética, pero luego hago encuentros en los que pido una aportación económica / energética. ¿Para qué? No hay dependencia del dinero interior, pero para poder seguir estando activo, la existencia provee a través de personas que perciben sentido en escuchar. ¿Qué hago? Para que siempre dejo abierta la posibilidad, por ejemplo, de contestar a los correos que recibo, sin pedir aportación. Pero en encuentros que hago individuales, tanto por Skype como por Zoom, o en otros encuentros grupales, a veces pido una aportación económica energética. Y siempre digo económica energética porque el dinero es una energía que se puede utilizar con conciencia. Entonces, por ejemplo, hace años que vivía en una vida contemplativa y totalmente pasiva, enviaba libros a quienes me lo pedían. Incluso pagaba los portes y pagué el imprimirlo y los enviaba. Llegó un día que alguien me los pidió y le dije, pues ya no tengo para enviártelo y además no puedo editar para enviártelo. Volví en un momento dado a invertir dinero para imprimir libros y cuando me lo pedían les pedía una aportación para poder reinvertir el dinero en más libros y poder llegar a más gente que tenía interés. Y hubo alguno que me dijo, es que cobrar por los libros no es muy espiritual o algo así. Y digo, bueno, lo que te puedo ofrecer, bueno, si quieres escuchar, a no ser que tú ya tengas esa creencia y ya con esa catalogación no quieras escuchar, porque nunca intento convencer a nadie de nada, ni y tal. Digo, pero si quieres escuchar, te explico. Te pido una aportación para poder reinvertir esa aportación en más libros y que más gente pueda tenerlos. Y luego además te ofrezco la posibilidad de compartir y contestarte correos electrónicos. Y además los domingos también hago encuentros por Zoom de forma colaborativa en este aspecto. Entonces la cuestión es, en el tema económico, cómo uno con honestidad ver cómo su comunicación, su relación con el dinero. Pero una creencia limitante en el mundo espiritual es que el dinero es algo negativo. Aparte de que también hablo de que lo negativo y lo positivo no existe, sino que hay que ir más allá, pero siempre digo, cuando digo que lo correcto e incorrecto no existe, que es una parte egoica que suele surgir alimentando la dualidad para pegarse a roles de lo bueno, lo malo, soy esto, soy lo otro. Cuando digo que lo correcto e incorrecto no existe, también siempre digo, para que la parte egoica no se justifique, no es relativizar lo bueno y lo malo. O sea, hago lo que me da la gana, como no existe lo bueno y lo malo, porque en esencia y desde una perspectiva de la divinidad nadie es juzgado, toda persona es amada. Y esto sí lo puedo decir desde la experiencia. Pero todo tiene repercusión energética y vibracional. Con lo cual, si buscas
un provecho o si haces algo, aunque no exista lo incorrecto, correcto, incorrecto, pero intrínsecamente sabes que estás buscando un provecho partidista o tal, eso tiene su repercusión energética y consciencial. Con lo cual, ahí también hay que estar observante. Muchas gracias. Y una compañera también preguntaba, cuando digo compañera es que me gusta, me nace dirigirme a la gente como compañero o compañera, porque siempre digo que todos somos compañeros del camino de la vida. Entonces, una compañera, Carla, en el chat pone, a mí me ha marcado la frase, qué rara sos. Qué rara sois, vamos. Ella pone sos porque, es un deje y una forma de expresarse de la compañera. Y de algunos países, ¿no? Me parece que de Latinoamérica, que hablan con el sos. Entonces, cuando alguien dice qué rara sois, si pone Carla que sí, que es una forma de expresarse. Qué raro sois y a ella la ha marcado. La cuestión es, ¿por qué te marca eso? Cuando una persona habitualmente dice qué rara es alguien, habitualmente puede ser o no, eso ya depende, cada uno tiene que verlo. A veces es como para decir, bueno, lo que dice es tan raro y no va conmigo, que digo qué rara es, y así ya, entre comillas, no escucho lo que dice, ni siquiera voy a indagar si lo que dice tiene sentido, y entre comillas, esto es una posible razón, no digo que siempre sea así, cuando se deslegitima a alguien, tiende a ser para no escucharle, para ni siquiera tener la oportunidad de indagar si lo que dice tiene sentido, porque eso puede llevar a determinados cambios en tus esquemas de creencias, etc. Y te puede llevar a un espacio que de momento ciertas personas no quieren. Bueno, estas palabras son las que han surgido a compartir, y si queréis hacer alguna pregunta o aparte, como puedo seguir comentando. Sí, yo quería preguntar una cosa, ¿no? Claro, hola Pilar. Sí, adelante, Pilar. ¿Qué diferencia hay entre la palabra a nivel de vibración, entre la palabra hablada, la palabra escrita y la palabra pensada? ¿O todo depende del origen? Bueno, lo primordial es el origen, en tanto que desde el espacio interno en el que tú lo dices, la vibración con la que lo transmites tiene una importancia espectacular. Si el origen es desde la vibración del amor, imaginaos, o desde la paz o desde la armonía, el pensamiento tiene mucha importancia, la palabra tiene mucha importancia, no me sale tampoco hacer distinciones, por si pudiera surgir considerar alguna de las partes más importantes. La cuestión es que todo esté unificado y dar valor a todo. El pensamiento tiene mucha importancia, la palabra tiene mucha importancia, y bueno, escribir también puede ser una herramienta muy importante. De hecho, en muchos aspectos puede ser terapéutico escribir cómo uno va sintiendo y lo que va sintiendo, o la información que le va viniendo, porque la información que a cada uno le viene también pone de manifiesto acorde la vibración en la que está o el estado conciencial que está manifestándose. O sea, también es muy importante, ¿no? Gracias.
Otra cosa que me surge compartir, porque a Roberto además me consta que le captó mucho su atención en el encuentro en Madrid, que en uno de los que estuvo presentes, es cuando hablé, y ahora voy a hablar, del enfoque de aquello en lo que estás a favor. Es decir, cuando es muy distinto invertir la energía. Ahora estábamos también hablando de la forma de las palabras y de la forma de manifestarlo. Cuando hablas estando en contra de, a estar a favor de. Habitualmente, si estás en contra de, se pueden originar varios estados vibracionales, como el de indignación. Estás en contra de algo y estás indignado porque eso tenga vida. Odio por aquello que consideras que no tiene sentido, con lo cual tu vibración es de odio. Estás diciendo soy anti tal y lo dices con odio. Se puede dar una falsa creencia de superioridad, con lo cual, si eso se da, hay una separación con los compañeros del camino de la vida, hay dualidad. Entonces, siempre pongo este ejemplo de María Teresa de Calcuta, que decía que ella no iría a una manifestación en contra de la guerra, pero sí iría a una manifestación a favor de la paz. Y puede que algunas personas pueden considerar que es lo mismo, pero hay gran diferencia. No es lo mismo. Nunca. Sí, disculpa. Me ocurre una que hace que me pises la pregunta, que te veo que vaya avanzado. Por el tema de actualidad, voy a quitar la cámara a ver si se me escucha mejor. Espera un segundo. Vale, ¿me escuchas bien ahí? Sí. Sí, mejor. Sí. A día de hoy, por supuesto, estamos viviendo una especie de bombardeo masivo de información, de campañas, todas de ellas en contra del coronavirus, luchando contra la enfermedad. Todo este tipo de comentarios, de campañas, de maneras de utilizar el lenguaje, era precisamente lo que tú has sacado, que yo te lo quería comentar, ¿no? ¿Qué repercusión tienen, ¿no? a la hora de llegar al público, a las personas, etcétera, etcétera, incluso conseguir realmente lo que presuntamente quieren conseguir, que es estar a favor de la salud, proponer unos mejores sistemas de salud, pero que siempre se hace desde la guerra, desde la lucha, desde estar en contra de, ¿no? La famosa lucha contra el cáncer, siempre es contra, y eso energéticamente tiene un peso, ¿verdad? Muchísimo. Cuando la forma de manifestar y de manifestarse tiene mucha importancia. En la novela Cambio Consciencial, que explico el cambio que se da en el planeta Tierra cuando hay conciencia de que hay una interrelación y una unión entre todos, que en estos tiempos se está poniendo también de manifiesto, con lo cual la oportunidad que se está viviendo, las circunstancias que se están viviendo son una gran oportunidad. Claro, la forma, cuando dices que estás en contra, en ti hay una perspectiva de luchador, de opositor. Cuando te opones, cuando eres consciente de que todo está relacionado desde el vínculo que a todos nos une, esa vibración lo que te hace es abrazar a toda persona, a cada uno y a todos los compañeros del camino de la vida, aceptar su proceso interno y consciencial. No ves enemigos, porque no los hay. Desde ese estado de conciencia, todo es abrazado. Y alguno dirá, pero desde la aceptación, entonces no se transforman cosas, ¿no? Se puede explicar, que el otro día me lo decían, ¿no? La aceptación no significa inmovilismo, ni pasotismo, ni indiferencia. De hecho, desde un estado de aceptación y desde lo que se da desde ese estado de aceptación y acorde a la naturalidad que tiene sentido, surgen grandes transformaciones. En la novela surgen grandes transformaciones porque están todos ya unificándose y unidos.
Es decir, con conciencia, toda persona, todo compañero del camino de la vida, tendría que tener un lugar en el que habitar y comida para alimentar el cuerpo. Desde ese estado de aceptación de que lo natural tiene sentido y además pide mostrarse, esos cambios se darían. Pero no se darían desde el decir, el que lo está ralentizando o el que no piensa así es otro enemigo. No se crean grupos. Se crea unión, unificación. Y desde ese hacer, todo lo que es natural se da. Entonces, la invitación es, y como siempre digo, cuando se percibe sentido en ello, es enfocar la energía en aquello en lo que estás a favor. Por ejemplo, ¿estás en contra de la guerra? Quien quiera decir que sí puede estarlo. Pasar no pasa nada, simplemente observar la vibración. A mí me saldría decir que estoy a favor de la paz. ¿Estás en contra de la violencia? Esto puede ser más peliagudo porque dependiendo de quién lo escuche, puede considerar que estás justificando algo, pero no. Cuando se escucha, y además seguramente los que estáis aquí percibiréis desde dónde lo digo, no. A mí no me sale decir que estoy en contra de algo, estoy a favor de la igualdad, porque la igualdad es lo natural. Yo no veo mujeres u hombres, veo compañeros. Entonces, estoy a favor de la igualdad porque es lo natural. El respeto. ¿Sí? Permiso, que Claro. aparte lo que yo siento de eso de el que manifiesta, en qué, o sea, a qué es lo que le hace la contra, primero que deja una ambigüedad, porque que yo sepa a qué le hace la contra no quiere decir de qué lado está, porque yo puedo decir estoy en contra de la violencia, pero no digo a qué apoyo. O sea, yo por ejemplo también soy así, de por ahí decir, en vez de decir no, yo estoy en contra de eso hace un tiempo, me sale solo, por suerte, porque me sale, decir, yo estoy más a favor de, por ejemplo con esto de la igualdad, yo últimamente eso, igualdad, no género, o sea que una ley diga, por ejemplo, un ser vivo le hace daño a otro ser vivo, le hace planta, le hace animal, le hace niño, le hace mujer, le hace hombre, o sea, ya está, es una agresión de individuo a individuo. Yo creo que ahí, pero me pasa de que en esas charlas yo dejo muy expuesta a mi opinión, pero el otro solo dice qué es lo que no apoya, pero no dice qué es lo que sí apoya. Es como que dejan una suerte de como escondido un poco de qué lado están. No se hermanan con uno, pero tampoco dejan saber qué están queriendo. Bueno, gracias por comentarlo. Cuando os invito también a hacer una introspección en vosotros mismos, y por ejemplo que intuyáis y que percibáis qué puede ocurrir cuando se pone de manifiesto aquello en lo que estás en contra. Os voy exponiendo y vais a ver qué reconocéis y tal para así poder transformarlo. Cuando pones de manifiesto en que estás en contra, significa que estás en contra de algo que está sucediendo. Pero si dices que estás en contra de algo, aquello en lo que estás en contra, primero ya está en tu mente y posiblemente tu sensación, es decir, estoy en contra de la guerra. Ya hay en ti la palabra, pensamiento, incluso la sensación de guerra. Posiblemente haya en ti conflicto interior y haya una especie de guerra, por eso te pones de manifiesto esa palabra. Cuando te opones a algo, le estás dando poder, porque estás centrando tu atención en ello. Centras tu atención en algo y le das vida. Y además, como centras tu atención en ello, se te va a mostrar por muchos lados, porque si se crea en ti un yo, una identificación con un yo opositor,
para que ese yo siga con vida, va a tener la necesidad de que haya algo a lo que oponerse. Fijaos ahí la parte egoica cómo funciona. Esto a lo mejor, dicho así, puede sorprender, pero si indagáis un poco, veréis cómo lo percibís. Entonces, centrándose en lo que estás en contra, le das vida y, como se le está atacando, va a necesitar defenderse. ¿Qué ocurre cuando uno se siente atacado? Cuando alguien os ha dicho algo y os sentís atacado. Cuando cualquier emoción, pensamiento, sensación que percibáis, aceptarla. No hay nada negativo en sentir miedo. No hay nada negativo en sentir lo que sea. Todo, absolutamente lo que venga, tiene un sentido. Lo observáis y desde la aceptación se transforma. Y además puedes observarlo sin juicio porque te está indicando algo para transformar posiblemente, algo para darte cuenta. La cuestión es que cuando quieres que se vaya, es porque no hay aceptación. Es decir, te hace una visita y es momentánea, no hay que preocuparse, porque todo lo que nace muere, al igual que el cuerpo nace y muere, los pensamientos nacen y mueren, las sensaciones nacen y mueren, y nada de eso te define. Con lo cual, todo lo que nazca en vosotros tiene sentido ser escuchado, aceptado, si podéis, agradecido y escuchado. Desde ahí, sin pretender que se vaya, pero también sin apego a que se quede, observarlo sin juicio, aceptándolo. Y desde ahí se va a ir transformando. Y esto que puede parecer, que la mente diría complicado, que es otra palabra que podréis ir quitando, porque no hay complicado ni difícil, todo se da en el momento que se da. Todo lo que te visita tiene un sentido. Por ejemplo, una de las frases que me nació compartir y que está en las redes sociales es una frase que dice: no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. ¿Qué significa esto? Que la parte egoica es la que busca la perfección. Es la parte egoica la que no se permite sentir o recibir una determinada visita. Cuando digo visita, digo de una sensación o un pensamiento. Pero sin embargo, en la frase no busquéis la perfección, encontrar la plenitud indica que la plenitud puede encontrarse y experimentarse en la visita de cualquier visitante, incluso en el miedo, porque el miedo puede ser reservado sin juicio, porque el miedo en sí no es algo negativo. Ni siquiera el sufrimiento es algo negativo que haya que evitar. Es un mensajero que en un momento determinado puede dejar de ser necesario, pero si viene es colaborativo y algo te está indicando, algo bien para transformar de tu vida, de las circunstancias, de tu forma de ver las cosas, de tu forma de vivir las circunstancias. Con lo cual imaginaos que podréis estar incluso agradecidos a todo lo que os visita, pero ni siquiera buscando que se aleje o que se vaya o que se quede, aceptando que está en ese momento y desde la aceptación. Y una parte de vosotros consciente, y siendo consciente de la parte de vosotros que es consciente de que todo lo que nace muere, va a ser una visita momentánea. No tiene poder para quedarse en vuestro hogar interno. Os está haciendo una visita a vuestra casa, le abrís la puerta, como alguna vez decía, poniendo este ejemplo, le abrís la puerta, le ponéis incluso una taza de té, os sentáis con él, sois amables con él y luego le abrís la puerta de salida. No es un enemigo, nada, que es otra palabra que se puede transformar. No hay enemigos en ningún aspecto, ni externos ni interiores.
Toda persona aporta lo que aporta, que es una experiencia para la persona que se comunica con ella. Toda persona actúa acorde a la conciencia que experimenta, con lo cual no puede actuar de otra forma. Eso puede llevar a la comprensión y a la aceptación de ese compañero. También a la aceptación propia, porque también cada persona actúa acorde a la claridad que experimenta. Y en ese momento es la que es. Con lo cual también puede llevar a la aceptación propia. Y todo lo que transcurre tiene un sentido. Así que imagínate si eso se va interiorizando, el poder que tiene. Gracias, sí. A ti también por preguntar. Gracias. Yo quería aprovechar también para preguntar otra cosa. Es un poco más o menos lo que estabas hablando antes de que se cortara y un poco también relacionado con esto. ¿Qué es lo que pasa con la palabra escuchada más que con la palabra que nosotros decimos? Entiendo que para mí muchas veces la palabra escuchada, si yo tengo una vibración, la que estoy escuchando es porque está dentro de mi propia vibración. No sé si se puede ver un poco así. Y si además, como en función de lo que estás diciendo ahora, si yo me la estoy quedando con ella, la estoy dando poder, es porque sí está dentro de mi propia vibración. Un poco con lo que decía un poco Roberto antes. Si yo estoy viendo el telediario y a mí eso me está impactando, es porque yo estoy vibrando en esta misma y me estoy quedando con esa información, es porque me estoy vibrando en esa misma frecuencia. Gracias. Claro, además tú misma muchas veces en la propia exposición de una pregunta, por eso siempre invito a preguntar cuando nace con interés, porque uno mismo muchas veces se da la respuesta y además se está creando una energía entre todos, por lo que os doy las gracias a todos, que todos somos partícipes. Se crea la propia respuesta, aparte de, incluso más importante que las palabras muchas veces que se transmiten es la energía que se crea y que todos estamos originando. Si alguien te dice una palabra con la intención de ofender, la vibración de ofensa es él el que él es el que tiene ese rol y esa energía y su estado conciencial se lo lleva a él. La cuestión es cómo lo percibes tú. Si tú percibes que lo que te ha dicho te hace apegarte al rol de víctima, pobrecito de mí, lo que me ha dicho, etc., ya le estás dando el poder y por vibración te afecta. Sin embargo, si tú eres capaz de escucharlo y que no te afecte, es algo externo que no tiene el poder de entrar en ti y no está en ti porque no te ha removido internamente. Si te afecta, incluso podrías darle las gracias, cosa que le descolocaría bastante. Cuando una persona quiere ofender, le das las gracias, le descolocaría bastante. Y se puede transformar en cosas muy interesantes. Pero si no le das las gracias, por lo menos tu actitud de gratitud, porque te estás poniendo algo de ti. Y si te ha afectado algo que ha dicho, pues ya puedes indagar. Me ha dicho esto y me afecta. ¿Es porque busco reconocimiento? ¿Es porque hay una parte de mí de inseguridad? Bueno, es muy interesante. Obviamente, entonces, si hay movimiento interno de dolor, es algo para transformar en ti. Si es algo que te exponen, incluso aunque te insulten, y no te mueve y en ti hay aceptación, la vibración proviene del exterior y no entra en ti, claro. Y si es al contrario, o sea, en lugar de ser una cosa que te pueda afectar en cuanto a que sea algo, una oposición a ti, sino que sea algo que te favorece en cierto modo, o sea, que venga desde el amor y si te vibra, ¿hasta qué punto sabes si es porque estás en esa vibración o porque es egoicamente que estás admitiendo? No sé si queda claro. Sí, además, de hecho, me iba a surgir en un momento unas palabras parecidas, o sea que nos vamos complementando. Claro, la línea ciertamente puede ser sutil, en tanto que si alguien te pone una vibración de manifiesto, vibración de amor, si tú estás vibrando en ese amor, es un beneficio para todos, para el que transmite de esa vibración, para el que lo recibe de esa vibración y que además de recibirlo, lo va a transmitir. Con lo cual, por decirlo en un ejemplo simbólico, la bola de amor, o más
fidedignamente, la energía de vibración de amor va aumentando incluso. Porque hay un espacio energético individual y conjunto con toda persona con la que te comunicas. Si estáis vibrando en amor, esa vibración grupal e incluso individual va aumentando. Ahora, si es una parte de un elogio, que más que de vibración de amor, simplemente es un elogio, y ya tú lo enfocas, o hay una parte de ti que lo enfoca y tal, que le da gustirrinín en tanto que ya es una parte egoica, eso ya hay que verlo cada uno, claro. Pero vamos, la vibración de amor es un enriquecimiento para todos. Si ya es por parte egoica, eso ya hay que verlo, ¿sabes? Bien, ¿tenéis alguna preguntita? ¿Alguno más? Que si no disparo yo tengo aquí unos cuantos cartuchos para... Sí, bueno, voy a hacer un comentario y disparas ese cartucho, Perfecto. ese cartucho de amor. Totalmente. Sí, sí. Bueno, nada, Adelante, nunca. tenía solo una palabra para cuando surge emprender algo. La palabra imposible, que es otra palabra que se puede cambiar del diccionario, que una vez escuché que lo mejor de la palabra imposible es que contiene la palabra posible. Es decir, cuidado con los autosabotajes del no puedo, esto es imposible, etc. Hay que entender que en la vida, en lo manifestado, habitualmente hay unos pasos que dar. La mente quiere dar el paso 900 antes de dar el paso 1 y 2. Entonces, entendiendo que todo lleva su proceso, cuando iniciéis un proyecto y el agobio llame a la puerta, ser conscientes que es por una apreciación de que la mente ya está más en el futuro que viviendo el momento presente. Porque los proyectos se pueden construir y se construyen momento a momento, desde el presente. Se pueden tener proyectos a futuro, pero los construyes paso a paso. Entonces, si queréis dar el paso 900 antes del paso 1 y 2, pues es una visión que conlleva esa frustración o esa anticipación del momento en el que te encuentras, con lo cual también hay falta de aceptación. ¿Se te escucha, Roberto? Bueno, yo quería simplemente hacer una puntualización. Se me ocurre hacer algo que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿vale? Y es el tema de las canciones. El poder de las canciones y de los mensajes que hay en cada una de ellas. Yo siempre he notado que de alguna manera las canciones venden mucha tristeza, mucha frustración. Un segundito que... ¿Me escucháis bien? ¿Me pone que la conexión está mal? Se entrecorta a veces, pero se te está escuchando. Vale. Bueno, quería comentar eso, ¿no? Me resulta como que la música, no la música, perdón, más las canciones, y creo que aquí tenemos gente que se dedica a la música y me podría también aportar algo, es muy importante lo que escuchamos en la letra de las canciones, porque es un bombardeo continuo del mismo mensaje y es continuamente repitiéndose, y de alguna manera el cerebro tiene tendencia a regodearse en las que hablan de tristeza, de penas, de desamores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías proporcionar sobre eso? Y luego voy a lanzar una propuesta en estos últimos 5 minutos. Sí, obviamente. Además dices que hay alguna compañera que se dedica a la música, intuirá o experimentará seguramente que obviamente las canciones tienen poder vibracional que te hacen conectar, o si te hacen bajar la vibración, eso hace
que te vengan pensamientos y sensaciones acorde a esa vibración más baja, pero también pueden elevar la vibración. Hoy he escuchado una vibración, o sea, hoy he escuchado una canción con vibración que me ha enriquecido y me ha nacido llorar. O sea, las canciones tienen un gran poder, las canciones son vibración y las letras, obviamente, son palabras, con lo cual el poder de la palabra es muchísimo, claro. Aquí hay Sí, una... a ver, veo. Sí, sigue tú. Vamos a ver si metemos un poquito de... Sí, que se cuenta. Se entrecorta. Sí, se entrecorta un poquito, Roberto. Mientras... Sí, María, adelante. Sí, era para provocarte. Bueno, muchas gracias, ¿no? Me está llegando mucho todo lo que comentas y desde lo comentas, porque es cierto, lo comentas desde la atención plena mindfulness. Cuando hablas de la aceptación, cuando hablas de cómo acoger las emociones y sí que es cierto que la música es un facilitador emocional brutal, ¿no? Y cuando la música la acompañamos de palabras y bueno, del poder que sabemos, ¿no? que tienen las palabras, ¿no? o que conllevan las palabras, pues cuando esa música y esas palabras facilitan emociones, pues puede hacer cosas maravillosas. Sí. Y sí que es cierto, ¿no? Y a veces la música y la palabra no tienen nada que ver, ¿no? Que esos son las canciones o los temas que yo digo que no están ungidos. Pero cuando una canción está ungida, es una canción en la que la música y la palabra, ¿no? Van en la misma vibración. Y sí es cierto que la música sí que también es una herramienta maravillosa para facilitarnos aquello que deseamos sentir, ¿no? Y no esperar solamente sentir aquello que venga, ¿no? Y también apuntar que es cierto que las emociones son reacciones psicofísicas, ¿no? Se elaboran en el cerebro y no duran más de 3 minutos, sean las que sean, ¿no? Y si de hecho se instalan, es porque, como yo muchas veces digo, les damos de comer, ¿no? Las acogemos, las cuidamos, las alimentamos y las damos de comer y las dejamos que se instalen, ¿no? Claro. Pero si entendemos que aquello que sentimos, ¿no? Es algo, como tú dices, pasajero y que está destinado, que me ha encantado, ¿no? Esa idea, está destinado a nacer y a morir aquello que sentimos, ¿no? Que pensamos, pues dejamos de darle ese poder también, ¿no? Y dejamos ya no le perdemos el miedo, ¿no? A sentir. Y sí que es cierto, ¿no? Que la comprensión emocional, lo que pienso genera lo que siento y a veces lo que siento genera lo que pienso también, ¿no? Y quizás no tenga nada que ver, ni siquiera lo que estoy sintiendo ahora mismo porque está lloviendo, un día lluvioso, triste, el día. Yo lo percibo triste y empiezo a pensar pues lo horrible que ha sido mi vida, ¿no? Y no tiene nada que ver con que esté lloviendo hoy, ¿no? Entonces también ser consciente de cómo nos facilitamos nosotros, ¿no? Muchas gracias por tu aportación. Me hace preguntaros quién es la compañera que se dedica a la música que Roberto ha mencionado. Yo. Ah, vale. Intuía que eras, intuía que te iba a preguntar, intuía que podía ser tú, pero digo. Vale. Bueno. Y bueno, otro día, porque ya va, en un minuto se corta, a lo mejor te animas y nos cantas algo. Claro. Y con buena vibra. Bueno, chicos, nos queda el último minuto. Yo agradezco infinitamente a todos los que habéis estado, sobre todo a Nunu, por esta preciosa Sí, una alegría compartir. Me ha
vamos, siempre comparto con alegría y amor y me ha gustado, he percibido una muy buena energía, así que gracias a todos por ser partícipes, con vuestra presencia, palabras, silencios. Seguimos compartiendo en algún otro momento. Y bueno, si queréis ver artículos o vídeos, la web es nunfluireltodo.com. Y también gracias a Roberto por crear este espacio. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos el Muchas jueves. gracias. Gracias. Gracias.